Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de La Bitácora, un programa de tertulia y debate de contenido político, social y cultural de Popular Televisión Galicia. Hoy es miércoles 21 de marzo de 2012. Nos acompaña a la mesa de trabajo don Carlos Ruiz Miguel, es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Santiago. ¿Qué tal, don Carlos? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias nuevamente por la invitación y por poder compartir esta mesa con estos amigos. Sí, el sitio es suyo ya para siempre. Bueno. En la esquina de la mesa, don Francisco Fernández Tarrío, es abogado y presidente del Centro de Estudios Públicos Poder Limitado. ¿Qué tal, don Francisco? Buenas noches, bienvenido. Un placer, como siempre. ¿Qué tal va esa gripe que le echamos de menos aquí la semana pasada? Vamos recuperando. Estupendo, bienvenido. A mi izquierda, don Vicente Fernández, es abogado especialista en urbanismo. ¿Qué tal, don Vicente? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, un placer estar aquí en el ala de los especialistas. En la esquina de la mesa, don Bernardo París es filósofo, especialista en Ortega, por eso aludía don Vicente a los especialistas. ¿Qué tal, don Bernardo? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, doña María. No sabe usted cuánto me alegro de que el querido don José cause esta alegría entre los presentes. Pero vamos a explicar por qué se ríen con lo de especialistas. Explíquelo usted, que además yo le digo especialista en Ortega y además esto ya está acuñado para siempre. No pasa nada, mujer. Especialista. Pero dígale la idea que tenía Ortega de la especialización. Bueno, pues él precisamente no es que estuviese muy a favor del especialismo, ¿no? Entonces, en la cultura, en la ciencia, en la filosofía. Entonces, pues es conocido que en una de sus obras más representativas, La rebelión de las masas, uno de sus capítulos lo tituló precisamente La barbarie del especialismo. Por lo tanto, si usted considera que yo soy un especialista en Ortega y Gasset, pues me está usted calificando de bárbaro. Ahora bien... No, a mí me lo han dicho, yo lo he leído. Ahora bien, puede ser usted un especialista bárbaro. Gracias. Puede ser un bárbaro especialista, que es distinto. Don Bernardo, y yo he leído que usted era el gran especialista en Ortega, uno de los grandes especialistas del mundo en Ortega. Y bueno yo me hice eco de eso. Usted exagera un poco. Pero bueno... Digamos que soy un orteguiano. Dígaselo al mensajero. A mí así me lo transmitieron, pero bueno, sabe mucho de Ortega, vaya, que sí, que eso. Bien, pues empezamos con el primer tema. A propósito de un artículo publicado en El País con fecha 26 de febrero, en el que se vertían una serie de infundios, mentiras contra la Iglesia y la Conferencia Episcopal. Se decía, entre otras cosas, que la Iglesia estaba exenta de pagar IBI, es decir, el recibo de la contribución que todos pagamos, y también de contribuir el Estado con sueldos de funcionarios de la Iglesia y demás. Entonces, la Conferencia Episcopal envió una carta de réplica a la que el diario El País hizo caso omiso. Se habló con ellos por teléfono y no quisieron rectificar, no le dieron el derecho a réplica. En vista de ello, con fecha de ayer, la Conferencia Episcopal Española emitía un comunicado donde aclaraba pues todas estas cuestiones. Don Carlos, ahora vamos a hablar de las cuestiones, pero creo que a usted lo que le interesa es comentar el comportamiento del periódico El País, ¿no? Bueno, vamos a ver, en España contamos con algunas leyes muy buenas, hay otras bastante malas, pero hay algunas que son bastante buenas. Y una de las mejores leyes que hay en España y de hecho en el mundo es la Ley Orgánica de Derecho de Rectificación, que es una ley orgánica de 1984 que concede a los aludidos por una información que consideren inexacta, el derecho a que se publique una rectificación y además con la misma relevancia con la que aparece la información rectificada. ¿Cuál es lo que a mí me sorprende y me desagrada de todo este caso? Bueno, pues lo primero que me sorprende, o mejor dicho, que me desagrada, es que El País, que sin duda conoce esta ley orgánica, no haya publicado la rectificación que ha enviado la Iglesia Católica, la Conferencia Episcopal. ¿Y cuál es lo que me sorprende? Pues lo que me sorprende, y tengo que reconocer, a pesar de que estemos en una televisión de la Iglesia Católica, tengo que decir que me sorprende poco agradablemente,
es que la Conferencia Episcopal Española no haya utilizado el derecho que le da esta ley orgánica para exigir ante los tribunales la publicación de esa rectificación. Lo que ha hecho Martínez Camino, el portavoz de la Conferencia Episcopal, pues bueno, está bien, pero podía haber hecho otra cosa, que es haber obligado judicialmente al Grupo Prisa, al diario El País, a publicar esa rectificación. Yo creo que es lo que se tendría que haber hecho. Puede hacerlo todavía, ¿no? No, porque ya pasó el plazo, es decir, una vez que han pasado los 7 días, primero hay que enviar la rectificación, parece ser que se envía en plazo, y si en 7 días no se ha publicado la rectificación, es cuando hay que acudir a un procedimiento judicial, ¿no? Hay unos pocos días para presentar esa demanda. Es evidente que no se ha presentado la demanda judicial, quizás se envió la rectificación al periódico, pero al no verla publicada, digamos que era cuando había que haber acudido al juez, y no se ha querido, por alguna razón que yo desconozco, acudir al juez, que creo que era la vía adecuada. En todo caso, insisto, me ha decepcionado un poco que la Conferencia Episcopal no haya acudido a los tribunales para defender su derecho, y pues me indigna que El País, el periódico más vendido de España, ignore, pisotee, desprecie la legislación española. Cuando el portavoz de la Conferencia Episcopal habló directamente con, bueno, pues no sé si era la sección de cartas al director del diario El País, esta persona le contestó, bueno, pues que no era de su competencia, ¿no? El admitir o no admitir, publicar o no publicar Es la que esto no es la una carta al rectificación. director, es una rectificación, es otra cosa. Es decir, cuando uno envía una carta al director, tiene que partir de la idea de que el periódico no está obligado a publicar de la carta. Eso es una decisión libre del periódico, publicar la carta que cualquier persona envía o no. Pero una rectificación es otra cosa, es que ahí hay una obligación de publicar la rectificación. Por eso no hablamos, aunque a veces los periódicos coloquen las rectificaciones en la sección de cartas al director, no es lo mismo. No es lo mismo, porque una rectificación es obligatoria, mientras que una carta al director, el director pues decide libremente si la publica. El planteamiento fue, bueno, iba dirigida al director, no para precisamente incluirse en cartas al director, sino, bueno, pues para pedirle responsabilidades. Sí, pero también se dirigieron al defensor del lector. Sí, después. Bueno, pero yo creo que había que haber ido al juez, más que al defensor. Estoy de acuerdo. Lo que queda de manifiesto es la diferencia entre la buena fe de la conferencia y la absoluta mala fe del Grupo Prisa. Sí, pero a mí no entiende me los derechos nada. como siempre los ha entendido durante toda su vida, solo para ellos y nunca para los demás. A mí no me sorprende nada, Carlos. Bueno, lo cierto es que la Iglesia dice que, cuando dicen que está exenta de IBI, en virtud de acuerdos entre el Estado y la Santa Sede, dice que no es cierto, que ese régimen fiscal que está regulado por la Ley de Mecenazgo 49/2002, y bueno, pues que en cuanto a los sueldos que dice funcionarios de la Iglesia, que no, que eso, que la diócesis paga a su gente en las para que nos hagamos una idea, no se le aplica ninguna legislación diferente, por ejemplo, a la Cruz Roja, por poner un ejemplo, o a cualquier otro tipo de entidad religiosa. O sea, no se le está haciendo ningún tipo de privilegio. Luego se desliza siempre que el Estado le da dinero a la Iglesia Católica. Y lo que realmente se hace es darle un dinero a cuenta de las contribuciones que hacemos libremente los católicos, entre los que me cuento, a la Iglesia Católica. Lo que hace después el Estado es hacer una liquidación provisional, es decir, le da un dinero a cuenta de lo que nosotros le entregamos voluntariamente. Que también habría que decir claramente que, por ejemplo, a la Iglesia Católica se le da voluntariamente una asignación en la declaración de la renta. Sin embargo, a mí no me la piden para sindicatos, partidos políticos y similares, y me la quitan directamente de mis impuestos, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, este maniqueísmo, este ir siempre contra la Iglesia, pues hay que alzar la voz, porque no es verdad. La Iglesia básicamente se nutre de los adelantos a cuenta que le da el Estado a costa de sus propios contribuyentes, que por cierto las liquidaciones suelen ser y serán, si Dios quiere, positivas para la Iglesia, porque se le está dando, entiendo que menos de lo que después en liquidación provisional se fijará como aportaciones reales de los contribuyentes, con lo cual las cosas hay que dejarlas meridianamente claras. No es lo que, la realidad es la que es y no la que pinta el progresismo en general, para el que todo vale, siempre y cuando el ataque sea contra la Iglesia Católica. Y yo, hombre, francamente hay que alzar la voz, o sea, no se le da ningún trato de privilegio, ni mucho menos, es un trato legal. Sí, yo creo que el problema, evidentemente la cuestión es cómo la oligarquía izquierdista sigue usando la mentira
como gran elemento revolucionario para ellos, para intoxicar, como decía el profesor Ruiz Miguel, prescindiendo del Estado de Derecho. Aquí parece que, como decía el viejo jefe de Centuria, ya fallecido Polanco, cuando dispara el cañón Berta, todo es cuerpo a tierra, ¿no? Aquí. Y siguen pareciendo creer que vivimos en una sociedad así, y las cosas están cambiando, afortunadamente. Pero yo insisto, ¿cómo se sigue utilizando de una manera tan descarnada la mentira? La mentira pura y dura, es decir, no les importa absolutamente nada. Ellos disparan todo tipo de mentiras, de calumnias, de injurias, y los demás tenemos que aguantarnos. Y lo que tienen que saber es que ese sector, es que hay gente, y aquí estamos los que estamos, y hay más gente, que vamos a denunciar todo esto. Claro y que sí. no nos vamos a callar. Así es, y lo venimos haciendo a lo largo de todo este tiempo. Don Bernardo, ¿quiere añadir alguna cosita más antes de pasar a otro tema? No, simplemente decir que decía Carlos Ruiz que le sorprendía, si no lo entendí mal, la actitud del país ante... No, me sorprendía la actitud de la conferencia episcopal. Del país no me sorprendía, me indignaba. Claro. Entonces, pues poco. Sencillamente, únicamente añadiendo a lo que acaba de decir mi compañero, pues que sobre el tema de la inmoralidad, que la inmoralidad que está tan presente en muchos cenáculos de la izquierda, pues es lo que de alguna manera rige, en parte, eso que llaman ética para la ciudadanía, ¿no? Esa es la moral que preside, según estas personas, por lo que se ve, o que debe presidir, el imperativo moral que debe presidir la famosa ética para la ciudadanía, que yo, concluyo, a la que yo suelo referirme con H aspirada, es decir, pronunciándola ética para la ciudadanía. Ética con H aspirada que procede de heces, ¿no? No sigo para no... En fin. Pero vamos, creo que estamos... Muy bien, ese apunte. Vamos entonces con otro tema. Acabamos de celebrar el bicentenario de la Constitución de 1812, la tercera de España, la tercera del mundo, la primera de España, después la tercera del mundo, después de la estadounidense y la francesa. Vemos esta pieza. Por el día de su aprobación, el 19 de marzo, día de San José, a la Constitución de Cádiz de 1812 se la conocerá por la Pepa. Fue la primera española y la tercera del mundo, después de la francesa y la de Estados Unidos. En plena guerra de la independencia, sitiada la capital española, Cádiz era la única ciudad que se libraba de la ocupación francesa. Allí se instalaron las primeras Cortes Generales que redactaron la Constitución española, un texto que recogía las reformas liberales con las que quedaron asimilados los principios revolucionarios que pondrían fin al antiguo régimen. Ahora la soberanía recae en la nación, en oposición al absolutismo monárquico. Se establece un sistema parlamentario, así como la separación de poderes. Los españoles pasan de ser súbditos a ciudadanos iguales ante la ley. Se crea un tribunal de justicia y la Inquisición, todavía vigente, es abolida. Sin embargo, la Constitución gaditana solo reinó 2 años. En 1814, Fernando VII regresó de su exilio francés y, tras reconocerla, la deroga inmediatamente para restablecer su poder absoluto. El famoso Viva la Pepa, el grito de los españoles contra la ocupación francesa, es ahora también el de los liberales contra la restauración del absolutismo. Si esta Constitución fue efímera, no lo fue sin embargo ni su texto ni sus principios. Ellos significaron el cierre de una etapa histórica y el comienzo de la edad contemporánea. Bien, era una breve sinopsis referente a la Constitución de 1812 y su tiempo. Seguramente que los contertulios no van a estar todos de acuerdo en las cosas que ahí se dicen, las cosas que se están leyendo estos días. Por ejemplo, don Carlos Ruiz Miguel escribe un artículo en Periodista Digital y me llama la atención porque últimamente oímos continuamente, leemos continuamente que gracias a la Constitución se configura España como nación, etcétera, etcétera. Él dice, señala que eso le preocupa que quede este pozo y como una verdad realmente, porque dice que la Constitución realmente fue posible gracias a que ya existía una nación conformada. Y bueno, pues nos remite al Tercer Concilio de Toledo, etcétera, etcétera, don Carlos. Bueno, vamos a ver, yo
creo que esta idea que se defiende pues, desde personas un poco más hostiles, hasta personas que no tienen una hostilidad a la idea de España, ¿eh? Es decir, que aquí no quiero hacer juicios de intenciones en absoluto. Yo creo que no toma en cuenta adecuadamente que España precisamente aprueba esta Constitución porque ya existía, porque esa nación ya existía. Se dice, bueno, es el concepto moderno de nación porque, de acuerdo con ese concepto, los ciudadanos, la nación es soberana. Bien, pero después de 1812 hubo bastantes decenios en España donde la Constitución no reconocía la soberanía de la nación, y no creo que nadie pueda decir que España dejó de ser una nación moderna en esas épocas, en esos años. Es decir, que se reconozca la soberanía de la nación me parece perfecto, yo soy partidario de esa idea, pero esto no es lo que convierte a la nación española en una nación moderna. En todo caso, pues la nación es la que es, y lo que se moderniza no es tanto la nación como el sistema político de la nación, que no es lo mismo. Yo creo que a veces se quiere decir eso, pero yo creo que con fórmulas que para mí no son ajustadas, es decir, lo que hay es una modernización del sistema político, pero la nación ya era una nación moderna. Pensemos simplemente en el siglo XVIII, todo lo que es la nación española en el siglo XVIII, culturalmente, jurídicamente, filosóficamente, es decir, el pensamiento, la acción, el patriotismo, todo eso no es algo que aparezca de repente en 1808. Basta leer a autores clásicos como Cadalso, Jovellanos, etcétera, para darse cuenta que eso ya estaba. Eso ya estaba. Por otro lado, el tema de la soberanía, en el fondo, es un tema sobre el que nadie lo ha dicho en este bicentenario, pero es un tema sobre el que importantes juristas españoles ya habían escrito 2 siglos antes, o si se me apura, 2 siglos y medio, casi 3 siglos antes. Me estoy refiriendo a los teólogos juristas de la escuela española, Francisco de Vitoria, hasta Francisco Suárez, que en sus escritos defienden, argumentan, pasando por Juan de Mariana, argumentan, defienden que lo que llamaban ellos la suprema potestas, el equivalente a soberanía, correspondía al pueblo, no al rey. Eso está dicho por los más importantes teólogos y juristas españoles, las universidades de Salamanca, de Granada, de Valladolid. Por tanto, tampoco es que la idea de soberanía nacional hubiese sido algo desconocido en el pensamiento jurídico político español. Era algo muy presente. El caso de Juan de Mariana, por ejemplo, que llega a defender la licitud moral del tiranicidio, de que el pueblo pueda matar al tirano, porque el dueño del poder político es el pueblo, no el rey. Por tanto, yo quiero insistir en esto. La Constitución del 12 puede verse de formas muy diferentes, como un momento rupturista o como un momento no tan rupturista. Para mí, la Constitución del 12 se diferencia precisamente de las constituciones francesas, que fueron 3, porque, digamos, España es el tercer país con una constitución. No es que fuera la tercera constitución, porque en Francia hubo 3, la del 91, la del 93 y la del 95. Se diferencia de Francia en que aquí, digamos, esa modernización se hace precisamente inspirado en nuestra propia tradición, no solo la tradición política del municipio, no solo la tradición política de lo que eran las libertades medievales en el Reino de Aragón, sino en el pensamiento de Francisco Suárez, de Juan de Mariana,
de Francisco de Vitoria. Es decir, todo eso hace que realmente que se proclame que la nación es soberana sea en realidad una cristalización de una tradición política intelectual. Yo creo que la diferencia básica es no tanto en el nacimiento de la nación, sino en el nacimiento del Estado como tal, de la configuración estatal. Y sobre eso también hay cierta controversia, es decir, incluso sobre el concepto de soberanía nacional. Porque realmente Cádiz, aparte de que Cádiz es un mito, porque la consecuencia práctica de la Constitución pues fue la que fue, lo que nos queda es el mito. Por ir de menos del argumento de don Carlos al que pretendo exponer, realmente es cierto que hay una nación previa, y tan cierto es como que la única amalgama de la Constitución que realmente junta conceptos que son en principio incompatibles, como era el tradicionalismo y el absolutismo, con ciertas tendencias liberales, porque recordemos que en muchas de las juntas revolucionarias no había precisamente partidarios de la revolución, sino personajes muy afectos al régimen absolutista. Pues precisamente fue el impulso nacional, patriota. El carácter esencial de la Constitución del 12 es el carácter patriótico, el alzamiento contra la imposición de un modelo, sea el que fuere, que podemos discutir aquí si el modelo afrancesado era más moderno, menos moderno, o mejor para España o peor, pero lo que se rebelan es contra la imposición de un modelo externo, ¿no? Precisamente contra el peligro de pérdida de concepto de nación como tal, de historia. Cuestión diferente es la ventana que se abre al concepto estatal, es decir, hay diferentes tendencias sobre si a partir de ese momento se configura el Estado-Nación y por lo tanto la soberanía no recae tanto en la nación como tal, sino en el propio Estado. Y ahí hay conceptos muy diferentes que están incluidos incluso en la Constitución. Hay conceptos más jacobinos que pretenden o que defienden que la nación la crea el Estado, que es una cosa que se defiende en muchos sectores, es decir, a la francesa, que Francia no sería lo que es si no hubiese habido una instrucción pública y no se hubiese fomentado la nación desde arriba hacia abajo, y hay conceptos mucho más tradicionalistas que pretenden ir de abajo a arriba. Cádiz lo que intentó, a mi juicio, a mi humilde juicio, es en un estado de necesidad conjugar ambas tendencias, pero con una base patriótica esencial que es de necesidad. Podemos entrar aquí a hablar si realmente es una constitución liberal o no lo es. Hay cosas muy significativas como en la introducción del habeas corpus, por ejemplo, por poner un ejemplo, pues el concepto de ciudadanía como tal. Y luego no dejar pasar tampoco la oportunidad de que tengo aquí a don Carlos a mi vera, de que no necesariamente los derechos ni las naciones nacen por el hecho de que unas élites se junten y plasmen una constitución en un papel. Entonces, también tenemos que ver el pozo de la tradición. Hay países que no las tienen, incluso impresas, y sí siguen rigiéndose por criterios tradicionales o de justicia. Don Francisco me decía que teníamos que hacer un monográfico, claro, y está pendiente el monográfico. Don Bernardo, don Vicente, por esta parte. Sí, bueno, a mí lo que acaba de decir Tarrío, estoy totalmente de acuerdo en el sentido de que la idea de nación es previa a cualquier, si no lo entendí mal, o yo así lo entiendo, por lo menos a cualquier formalización en un texto legal, efectivamente, ¿no? Es decir, pero es que la idea de España está presente a lo largo de la historia, de nuestra historia, en numerosos textos, en numerosos documentos, ¿no? Ya no me refiero... Bueno, ha ido evolucionando, naturalmente, como no podía ser menos, pero quiero decir que nuestra relación con Roma, en nuestra relación con Roma está clarísimo lo que es Hispania, ¿no? Los textos de Estrabón, hay varios textos que indican la importancia que tenía España en esa época, ¿no? Pero, como bien ha dicho el profesor Carlos Ruiz en el artículo que citó doña Magdalena, que yo también he leído, efectivamente en el Tercer Concilio de Toledo hay hay una definición, una idea de lo que es la unidad patria, de lo que es pero claro, todo esto va variando con el tiempo. Cuando hablamos de constituciones, por ejemplo, la Constitución de 1812 viene precedida, aquí se ha dicho que era si no entendí mal, la cuarta, ¿no? No se decía en el... Es el tercer país con una constitución. O el tercer Francia país. tuvo 3,
Sí, la primera es la de Estados Unidos, pero curiosamente, luego las 3 de Francia, luego la de sí, España. pero hay curiosamente una constitución, que es la de Bayona, curiosamente, es una constitución de 1808, 4 años antes a la de 1812, y que, bueno, pues que es la constitución de Napoleón, vamos, de José I Bonaparte. Cuando las abdicaciones. Perdón. Cuando la abdicación Cuando la en Bayona. abdicación efectivamente en Bayona, apoyada por su hermano el emperador, claro. Entonces, bueno, pero todo esto, es decir, lo que yo quiero decir y lo que me interesa decir es que la idea de España va más allá de los formalismos, y que, por ejemplo, aquí un adalid de esta idea de España estrictamente formal y ligada a la Constitución del 12, de 1812, es el profesor Fernando García de Cortázar, a quien todos hemos escuchado esa tesis de que, bueno, la idea de la nación comienza, ¿no?, la conciencia nacional. Bueno, yo creo que la conciencia nacional de aquellas personas, los constituyentes, bueno, pues, ¿quiénes eran los españoles? ¿Los constituyentes o los que estaban fuera, ¿no? Es decir, porque, quiere decir que los constituyentes, pues eran personas, bueno, pues que intelectuales, que tenían, bueno, clérigos, personas que tenían unos conocimientos que no tenía el pueblo, ¿no? Claro. Pero que el pueblo no tuviese esos conocimientos especializados, o que no tuviesen esa altura de conocimientos, no quiere decir que no tuviesen una idea de España. Había que preguntarse qué idea tenía de España un campesino, pues, por ejemplo, de la zona de Melliz, en 1812. Sería interesante preguntarse eso. Pero bueno, si no pagaba impuestos, si no tenía más o menos un patrimonio, tampoco tenía derecho a participar en política, ¿no? Don Vicente. Bueno, después de todo lo dicho, yo creo que Cádiz es un nodo histórico, es decir, es el punto de confluencia entre la nación preexistente. En eso yo estoy completamente de acuerdo con el profesor Ruiz Miguel. No hubiese sido posible sin una nación la guerra de la independencia. Hubiese sido inviable, por ejemplo. Porque se hubiera producido una fragmentación política. Es decir, eran las juntas de defensa nacional, es decir, las juntas que había, las juntas provinciales de defensa nacional, es decir, había ya una idea. Pero para mí Cádiz es un hito en la metafísica de España. Es decir, es el fruto, el nodo, hay una especie de... porque al final es una élite que decide crear esa constitución. Una élite. Y es un punto de llegada y un punto de partida. Para mí es un vértice en la historia de España importantísimo. Sobre todo porque yo de Cádiz extraigo esa idea de que a un patriota de verdad, a un patriota verdadero, le gusta su país porque no le gusta. Es decir, yo extraigo de la Constitución de Cádiz la idea de que los patriotas que vivimos actualmente en España tenemos que heredar. Es decir, trabajar porque esto sea algo mejor que le podamos dejar a nuestros hijos, ¿no? Ese es el verdadero patriotismo y el que nos tiene que inspirar en épocas de crisis. Y yo creo que eso fue lo que inspiró a los constituyentes de 1812, sobre la base, evidentemente, de una historia ya existente. Y ahí es muy importante, yo creo, que la Escuela de Salamanca. Es que tenemos que reivindicar la Escuela de Salamanca. Es una gran desconocida, es un pensamiento tremendamente moderno y revolucionario. No solo en política, sino también en economía. Claro, claro, que aquí lo hemos comentado en alguna ocasión, y además es la... El propio término liberal. Es la base del liberalismo. Como siempre aquí no valoramos lo que tenemos, principios. es que para mí la Escuela de Salamanca es un pensamiento absolutamente revolucionario. Bien, pues yo quiero desde luego un recuerdo en el tiempo para el cardenal Quevedo y Quintano, obispo de Orense, que presidió algunas de las juntas, la Junta de Orense, la Junta de Lobeira, que es un lugar de Orense, pero fue muy importante en esa época, y bueno, pues tuvo problemas porque él realmente no quería firmar la Constitución, porque estaba de acuerdo con determinadas cuestiones, y desde luego no quiso, y le ofrecían, pues, el mariscal Soult desde aquí que volviera a Galicia, en concreto a Orense, y bueno, pues me parece realmente que tenía que enviar este recuerdo al gran obispo de Orense, que desde luego dicen que virtudes intelectuales muchas, pero parece que virtudes fraternales, de caridad y demás, todas. Cuando murió, pues efectivamente, pues el pueblo se le moría alguien realmente importante y un gran protector. El homenaje de la Constitución pues sirvió para que Rajoy nos dijera que no hay que tener miedo a las reformas en tiempo de crisis. Lo oímos.
Los constitucionalistas gaditanos nos enseñaron que en tiempos de crisis no hay que tener miedo a hacer reformas, sino que hay que tener la decisión y la valentía de hacerlas. Fue así como el espíritu reformista se alzó frente al inmovilismo y a la resignación en estas tierras andaluzas. Gracias a su decisión e iniciativa, la reforma trajo el cambio, y hoy como entonces el cambio es la reforma. Porque cuando la pesadumbre atenaza la vida de la nación, los españoles siempre hemos sabido reaccionar con admirable fortaleza y determinación, apartando nuestras diferencias y juntando nuestros talentos y virtudes. Podemos reconocer, por tanto, que la Constitución de 1812 y el resto de la legislación aprobada por las Cortes de Cádiz sentaron las bases del desarrollo de la modernidad española. Bueno, muy bien, pues eran las palabras del rey, no sé qué pensarán ustedes, de las palabras de Rajoy, y también estaba pensando en el rey, pero os he dicho el rey, y también, bueno, pues que el rey, yo creo que por primera vez en la historia arremete contra un antepasado suyo, ¿no? contra el rey felón Fernando VII. No, arremete en público. En público. En privado. En privado seguramente también lo reconocerá, ¿no? Reconocerá no, que fue... quizás se arremetió antes contra algún otro de su familia. Sí, bueno, pero públicamente. Podría citar precisamente a la Constitución a la que yo me acabo de referir, la de 1808, 4 años antes de la de 1812, ¿no? Podría citarla, que gracias a la abdicación de sus familiares, me refiero al rey, ¿no?, pues fue posible la promulgación de esa Constitución, ¿no? Sí, sí. Gracias a la abdicación de sus familiares. Aunque aquello fue una carta otorgada por la soberanía real, claro. Y esto fue una Constitución hecha por la nación, ¿no? Bueno, esa es la diferencia. Bueno, ya. Pero yo hay un punto que sí que quiero decir, ¿no? Creo, igual me equivoco, pero creo que es la única Constitución, no de España, sino del mundo, que ha regido en 4 continentes. Europa, América, África y Asia. Es la Constitución que rigió en la península, en las posesiones españolas del norte de África, Canarias, en América, del norte y del sur, las Indias, y en Asia, en Filipinas y los archipiélagos españoles de... ¿Qué otra Constitución puede presumir de esto? Yo ahora no me viene a la cabeza ninguna. Y de indudable influencia. Y quizá en América incluso más provechosa que para la propia nación. En América influyó mucho. Fue una Constitución muy influyente. ¿Por qué? Pues porque varios de los que la hicieron eran políticos americanos. Al volver a sus países, cuando se producen estos movimientos de independencia y hay que hacer una Constitución, bueno, ellos ya tenían experiencia, ¿no? Entonces son personas que ya han vivido un proceso constituyente y en ese sentido son consideradas como personas referentes a la hora de tratar estas cuestiones. Por eso, precisamente me decía un profesor argentino que en este momento la Constitución de Argentina actualmente vigente todavía tiene algún artículo textualmente copiado de la Constitución del 12. En este momento. Elijan un artículo cada uno. Pues al hilo de lo que dice Carlos, viene como niño al dedo el primero, sin ir más lejos. La nación española es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios. Vale. Me quedo con el tercero. ¿Cuál? La soberanía reside exclusivamente en la nación. Y es que eso lo veo más discutible, algún día lo hablaremos. Porque... Pues yo no sé qué número es, pero yo me quedo con el derecho a publicar, editar, a decir, publicar y el derecho a la imprenta, de publicar las ideas, libertad de expresión y demás. Yo me quedo con ese, a lo mejor por deformación y hay otras cosas más importantes, pero es que eso es vital. Don Vicente. Yo me quedo con lo de la nación española es libre e independiente. Porque eso incluye todo, ¿no? Y no puede ser ni patrimonio de una familia o persona. Muy bien. Que está muy de actualidad eso. Muy bien.
Vamos entonces, es que yo seguiría hablando sobre esto porque, don Carlos, usted dice también en el artículo que, bueno, que esto del concepto de nación, que esto podría dar lugar a que de repente pues se modificara la Constitución y se constituyera España en un Estado federal, algo así, pero bueno, eso lo apunta usted y dice que tiene sus reservas y que tiene su miedo, pero bueno, lo comentamos en otro momento. Brevemente, que pasamos a otro lado. El artículo 27 dice: las Cortes son la reunión de todos los diputados que representan a la nación. Y esto es lo que quería subrayar: nombrados por los ciudadanos en la forma que se dirá. Aquellos constituyentes no fueron nombrados por los ciudadanos. No, ¿O claro, sí, don Carlos? Porque en esa guerra no podía haber elecciones. Pero los ciudadanos libres... No podía haber elecciones, pero había una junta central. Eso voy. Que pero representaba la las junta juntas. se forma a partir de las juntas provinciales. Que representaba las juntas provinciales. Y las juntas los provinciales ciudadanos libres representaban a su vez. Se movilizaron, un ejercicio extraordinario de sociedad civil, para designar representantes, ¿no? Bien, pues aparte de haber celebrado el bicentenario de la Constitución, también hemos celebrado el Día del Seminario, el Día de San José, el Día de las Vocaciones. El lema este año era Pasión por el Evangelio. Realmente, oyendo hablar a los seminaristas, como que invitan, no sé, si a algunos jóvenes a optar por el seminario. Vamos a oír estos totales. A nivel personal, sobre todo, pues una riqueza muy grande espiritual de unión con Jesucristo, de identificación con Él, donde tú tienes un tiempo precioso, privilegiado, de preparación intensa en todos los niveles, a nivel académico, a nivel espiritual, a nivel comunitario, estar con una serie de compañeros. Es decir, tienes un medio privilegiado para crecer en muchos sentidos. Pues lo he encontrado todo, o sea, mi vida era un auténtico descontrol, ¿no? O sea, mi vida era pues una vida de egoísmo, una vida de pensar solamente en mí mismo, una vida de no pensar en los demás, una vida de incluso no tratar bien al resto de personas, una vida pues separada completamente de Dios, separada completamente de la fraternidad, del amor a los hermanos, de darse cuenta de que Dios existe, de que somos hijos suyos, y eso produce pues mucha paz y mucho sosiego interior, ¿no? Yo creo que, yo creo que mentiría la persona que dijera que en esta vida busca algo que no sea la felicidad, ¿no? O sea, yo creo que todos en el interior de nosotros buscamos la felicidad, ¿no? Entonces, el haberla encontrado y el haber dicho sí al Señor, y el tirar para adelante, y incluso pasar de prejuicios, de decir, pues mira, tengo la edad que tengo, pero voy a tirar para adelante, voy a acabar mis estudios, voy a ordenarme sacerdote, voy a ser feliz haciendo felices a los demás y enseñando a los demás el camino correcto, que es el camino que lleva a Jesucristo, ¿no? Y eso, para mí, hoy en día es lo más bonito del mundo. Sí, desde luego. Ahora mismo he encontrado la felicidad que llevo buscando, ahora me doy cuenta que he encontrado la felicidad que llevo buscando toda mi vida. Pasan los días, uno ve que aquí es donde es feliz y se da cuenta de que el futuro está en ser sacerdote para mí, y ya está, y no pienso en otra cosa, así que... Pues a nivel personal, la oportunidad de responder al Señor, a la llamada que me hizo el Señor, y de ser feliz. Lo mejor del seminario mayor, yo creo que los compañeros son un estímulo, ver que hay gente que comparte pues lo que tú sientes por dentro, lo que tú sientes en el corazón, y que intentan responder al Señor con la misma llamada que estás sintiendo tú. Bien, pues es una maravilla oírles hablar. Don Vicente, ¿qué les parece las opiniones de estos seminaristas jóvenes? Pues yo creo que estos nuevos seminaristas deben afrontar un gran reto, ¿no? Porque evidentemente el Evangelio, el mensaje de Jesús, es un mensaje de mucha fuerza, pero en el contexto actual está como... La sociedad parece que le ha dado la espalda, ¿no? Y estos nuevos sacerdotes que se están preparando deben afrontar un reto quizás histórico en la Iglesia, ¿no? En la Iglesia católica, que es volver a contextualizar la labor del sacerdocio en un ámbito, entre comillas, tan hostil como es la sociedad actual, ¿no?
Pues yo creo que son unos grandes, a lo mejor podríamos calificarlos como pioneros incluso, porque en este momento ser sacerdote creo que significa un plus de necesidad y de redefinición de modos y formas en el mundo actual. Pues está viendo un incremento, está viendo... Eso es una buena noticia. Va a más. Don Bernardo. Bueno, este año se dedica el día del seminario a la pasión por el Evangelio, es así, ¿verdad? Sí. Bueno, yo creo que es una gran dedicatoria, porque sobre todo para un cristiano, puesto que el Evangelio lo que viene a significar es la buena nueva, y la buena nueva no es otra cosa que la propia enseñanza de Cristo, que predicada después por los apóstoles. De ahí la importancia del apostolado actual a través de los seminaristas y, que duda cabe, de los centros de formación, que son los seminarios. Y efectivamente, todas las épocas tienen sus pros y sus contras, sus dificultades. La nuestra tiene las suyas, que estamos viendo, lo vimos al comienzo del programa, cuando hacíamos referencia pues al tema del país y de la conferencia episcopal. Bueno, pues hay un sector de la sociedad que, bueno, pues que es anticlerical de manera irracional, incluso viendo la gran labor que hace la Iglesia a través de algo tan material como es la ayuda prestada por Cáritas. Hablo de algo tan material, que en el fondo no lo es tanto, porque si no hubiese una espiritualidad en la base de ese esfuerzo y de ese sacrificio y de esa tarea ejemplar, pues no. Bien. Entonces quiero decir que me parece que es una gran labor y muy elogiable todo lo que están haciendo. El mayor aplauso. Yo quiero lanzar un mensaje de esperanza, de optimismo. Yo no creo que la sociedad como tal, primero, creo que se está sobredimensionando en número y en calidad ese sector del anticlerical del que habla don Bernardo. Yo creo y quiero mantener esa esperanza, y lo creo firmemente. Yo creo que la mayoría de la sociedad española sigue siendo una sociedad de valores profundamente católicos y cristianos. Lo creo. Es una sociedad durmiente. Por eso es muy importante que estos seminaristas, estos nuevos sacerdotes, encuentren no tanto es un despertar, es encontrar las palabras adecuadas para que la gente se dé cuenta que en su gran mayoría vive como cristianos y viven como católicos, muchas veces influidos por los medios de comunicación, pues como puede ser el Grupo Prisa, que les hacen creer a lo mejor que viven de una manera diferente como realmente son. Entonces yo quiero mantener ese mensaje de esperanza, de optimismo. Creo que la JMJ, por ejemplo, las JMJ es un síntoma de que esa sociedad está viva y está ahí, y es muy numerosa, y sí. España sigue siendo una sociedad de valores. Fíjese que no estoy diciendo ya que tenga que ser estrictamente de obediencia o que cumplan, pero de valores netamente cristianos y católicos, con lo cual mantengamos un mensaje de esperanza, ¿no? de optimismo. A poco que rasquemos aparece, ¿no? Yo creo que hay un gran telón que no permite el acceso a los valores, Carlos, a los valores, que no le gusta nada la palabra por aquello del valor, del dinero, pero que si conseguimos levantar ese telón, pues lo tendremos más fácil, don Carlos. No, bueno, yo estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Vicente, de que realmente la tarea a la que se enfrentan estos jóvenes en este momento es una tarea realmente importante, porque no es lo que tienen que hacer, no es lo que se hacía hace 100 años. Hace falta una nueva forma de aproximarse a los fieles. Y los fieles están en este momento en un contexto pues, de una gran hostilidad contra la religión. La hostilidad está muy difusa a través de los medios, etcétera. Cine, la televisión, todos están intentando desacreditar,
destruir, minar lo que es la visión de la vida que ofrece el cristianismo. Entonces, en un contexto así, trabajar de seminaristas pues es un trabajo heroico, y yo espero, por eso decía don Vicente con razón que es un momento muy importante, porque si salimos adelante, pues realmente se puede ya marcar un camino nuevo, que hasta ahora pues no está. Yo, sin embargo, no sería tan optimista como don Francisco, en el sentido de que yo veo como hay una erosión cada vez mayor de esa base religiosa que tiene el pueblo español. Benedicto XVI lo llama lluvia ácida que contamina el terreno, pues, y desde luego, y es que no podemos, es difícil. Mejor metáfora es imposible. Es difícil que escapemos a ello, pero bueno, yo también coincido con don Francisco. Vivimos un momento realmente convulso, pero bueno, todo esto... Y decir también que pueden salir adelante y pueden mantener viva su vocación también gracias a que la Iglesia tiene grandes formadores que están día a día también para ayudarlos pues en ese desaliento que experimentan. Nos lo decía el otro día Monseñor Sánchez Monge en la entrevista que le hicimos, que es muy importante también en los momentos de flaqueza, ¿no? Y que los católicos vivimos es verdad que estemos en un momento clave, pero también tenemos dos cosas muy importantes. Hemos vivido un gran papado, que fue Juan Pablo II, y otro gran papado, que está siendo Benedicto XVI. Es decir, hemos disfrutado los católicos de dos personalidades de una relevancia enorme. Una ya demostrada, y este Papa, que yo creo que es un gran intelectual, un hombre formado y un hombre que va a ser importante en la historia. Por supuesto, claro que sí. Si me permite una sola frase, brevísimamente me quedo con la frase que se dijo, ser feliz haciendo feliz a los demás. Sí, que lo dijo uno de los seminaristas. No se puede decir mejor. Fantástico. Vamos entonces con otro tema. Faltan ya muy pocos días para que los asturianos y los andaluces acudan a las urnas a decidir sobre el futuro de los próximos 4 años. En ayuda del Partido Popular han ido desembarcando los diferentes líderes también. En ayuda de los socialistas, Álvarez Cascos pues tiene que buscárselas como puede, teniendo además a toda la prensa en contra. Bien, don Bernardo, usted por reírse, venga, adelante. Ya me mandaría. Bueno, Andalucía y Asturias, que las elecciones ya son el domingo, de ambas comunidades. De Andalucía, bueno, se dice que después de 30 años, yo he escuchado esto como argumento reiterado, que conviene el cambio después de 30 años. Yo no creo que porque un partido esté en el gobierno un mismo partido durante 30 años haya por qué cambiarlo. Esa es una razón estrictamente cuantitativa, aunque bascule Tarrío, pero discrepe, ¿no? Bascule. Entonces, pero bueno, en este caso, aparte de los 30 años, es por todo lo demás. Esa es una razón, claro, es que ahí voy, es que hay que distinguir. Por lo otro. Claro, es que usted sabe la razón cuantitativa. Independientemente de filosofías y análisis. La razón cuantitativa es un oxímoron, es una contradicción. De la cantidad no podemos extraer nada. Lo que nos importa son los hechos, lo verdaderamente acontecido. Y eso, en base a lo que hemos conocido, a los datos de evolución social, del paro, los datos relativos al nivel cultural, educativo de Andalucía, etcétera, pues efectivamente esto todo aconseja, recomienda que se lleve a efecto un cambio de política. No porque lleven 30 años. Pero termino, si fueran 30 años... Y no se me enfade. No. ¿Sabe qué es esto que tengo aquí? Sí.
un pinganillo, No me diga. y me han dicho 51. Vale, maravilloso. Pero venga, no, pero 30, concluya. no, digo yo sencillamente que 30 años, si fueran 30 años haciendo, ejerciendo una buena tarea, Eso sí que es un oiga, oxímoron, eso sí que ya es un sabemos que oxímoron. es una utopía No, eso. pero- no, don Francisco. No, yo mire, creo que confunden ustedes causa y consecuencia. Todo poder acumulado en el tiempo tiende a corromperse y cuanto más tiempo, más corrupción. Óigame, vayamos a lo concreto. Lo concreto- Está el señor de trabajo en la cárcel y acaban de decretar Efectivamente. prisión para el Ese chofer. es un porque- escándalo. Pero eso es un escándalo que viene porque en 30 años de poder uno se siente impune. Sí, pero y yo yo- solo voy a decir una frase que es muy manida y muy, Sí. muy típica, que es que a los políticos hay que cambiarlos frecuentemente, al igual que los pañales, y por los mismos motivos. Bien. Bien. Y dicho esto, Dicho esto, creo que en Andalucía es un auténtico escándalo. O sea, ya no solamente... bueno, es que aquí se juntan las dos cosas, no solamente el tiempo, sino que esto empezó mal desde el principio. Ya no es una cuestión de tiempo, sino que el concepto de política que se ha llevado a cabo en Andalucía desde el primer minuto es un concepto caciquil y es un concepto de casta y un concepto de aprovecharse de lo público Razón cualitativa. para lucrarse Razón personalmente. cualitativa. Pero no cantidad desde de el años. año 29. Totalmente desde de el año acuerdo 1. ahí. Claro, efectivamente, Claro, coincido. yo precisamente, apoyando a don Bernardo, quería recordar el ejemplo de Baviera, donde el mismo partido lleva gobernando 63 años y Baviera es de las regiones más ricas de Alemania. Bueno, pero los la PRIs, riqueza- próspera. pero son más frecuentes los PRIs en general, gobernando Bien, en pero sitios yo como digo México y demás. que lleva el mismo partido 63 años y era la región más pobre, en este momento es una de las más ricas. Y ese partido Lo se han hecho regenera. bien. Pero Sí. quizá gracias a los ciudadanos bavieros. Sí, Por su básicamente. función empresarial, a pesar de Bueno, 65 bien, años de y política. un buen gobierno que han tenido. Eso es como los alemanes de la Bueno, República Democrática, es decir, que decían evidentemente- que Alemania era los alemanes son tan fantásticos que hasta el comunismo. con ellos Evidentemente, funcionaba. en Baviera no se ha producido el escándalo Doña de los Magdalena. seres, Don Carlos. ni de la cocaína. Vamos a dejar ni del Baviera. otro. Hablamos otro día de Baviera. Doña Y Magdalena, de Baviera todas- no es y de- Andalucía, y de me todas permite esas- hacerle- vamos a hablar de de Sí. Asturias y ¿Puedo de... hacer una pregunta a usted? Dígame. Pregunto, porque yo no caigo ahora, pero ¿hay alguna comunidad en España donde esté la derecha o el centro derecha que lleve, si no 30 años próximo... Castilla y León. Castilla y León. Sí. Debemos cambiar, ahora bien, esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es, ¿debemos cambiar por esta razón meramente cuantitativa el gobierno de Castilla y León? No, yo le devuelvo la pregunta. Si un No. gobierno se perpetúa durante 30 años, ¿no es más difícil que Óigame, se produzca por ese cambio? favor, vayamos a las Pregunto. elecciones andaluces que son Yo- el domingo, yo le- vayamos a las elecciones de Asturias que son el domingo y hablaremos de todo De eso acuerdo. y haremos análisis profundos. Yo sí vamos a Andalucía, evidentemente, por hacer una analogía con uno de los temas que hemos tratado. Espero que el domingo no se produzca un viva en las caenas, que realmente el pueblo andaluz pues dé el cambio necesario, que creo que es necesario. Que aún no tiene Y el difícil, PP, porque como- que aún no tiene el PP la mayoría a eso absoluta iba, a eso asegurada iba. y Es están difícil, porque se ha pensando con tejido Izquierda una serie Unida. de- La gran duda es Una cómo red, se comportará una red el tejido electoral andaluz telúrica. rural. Ajá. Porque está claro que el cambio se está produciendo en las ciudades, pero donde puede estar el vuelco es en el rural. Ahí va a ser la gran duda a despejar. Porque ahí es donde va a estar En el la mayoría absoluta, en lo que voten los pueblos en Andalucía. Tenemos en cuenta que en Andalucía hay un montones de pueblos. Es Sí, decir, pero el el tejido PP, rural perdonadme. andaluz de pueblos es enorme. Pero Porque también es un territorio muy grande y esa es la gran duda. Sin embargo, la proliferación de escándalos de corrupción y de que salgan a la luz es muy sintomatología de un fin de régimen, es evidente. Cuando un régimen está cayendo es cuando sale toda la corrupción. Por esa corrupción yo creo que lleva anclada ahí, lo que pasa que no se veía, Ya. no se palpaba, es decir, no había esas cuestiones. Y luego Asturias... Sí. pues, Extrapolando es eso, un está, rara- está cayendo España también, está cayendo España porque mire todo lo Claro, que... ahí también Sí. se va a ver qué fuerza tiene UPyD en Andalucía, qué pasa en Asturias, la conjugación entre qué electorado descontento puede ir a UPyD o a Foro, si Foro va a aguantar en las encuestas. Ahí hay una serie de cuestiones importantes, pero de todas maneras Andalucía es clave. Yo creo que si Arenas saca mayoría absoluta en Andalucía, el PSOE ya salta definitivamente por los aires, ya está completamente desarmado, pero si pierden Andalucía, es que ya pierden, digamos, Sí, lo último sí. que les queda. Yo creo que Pues no van a, su yo creo que no van a perder. La Vicente. gran nave nodriza. Yo creo que ¿no? no van a perder. Bueno, pero y ¿Usted Asturias. cree que todavía que van a ganar, van a poder formar gobierno con Izquierda Unida o...? No, ¿sí? yo creo que va a ganar el Partido Popular. Ah, pero que no mayoría podrá, pero que no absoluta. podrá gobernar. Hombre,
Pues es No probable, está claro. es probable que tenga mayoría absoluta, pero si no, pues habrá que ver Desde luego una mayoría resultados simple del obtiene PP en Andalucía UPyD, ¿no? también políticamente supondría Claro, entre uno y dos, el tres. fin de Arenas, entiendo. O sea, Arenas es un momento clave también para Javier Arenas. Hombre, es evidente que es un ahora o nunca. Es decir, como Sí, no ahora, sea ahora, ya. Vuelvo al Sí. argumento de las cadenas Sí. de Tarrillo, porque es así. Si hace eso, bueno, pues allá el pueblo andaluz. ¿Y el tema de Asturias cómo lo ven? Pues es un rara vez, estoy de acuerdo con don Vicente, pero no lo tengo nada claro. La verdad es que con todo el cambio que se ha producido en el Partido Popular Asturiano, porque el error viene de atrás, Sí. y lo hemos hablado muchas veces en esta mesa, pues es una incógnita. La única certeza es que el PSOE parece ser que sigue cuesta abajo, pero vamos a ver hasta qué punto los electorados tocantes de Foro y el Partido Popular No, y si hay Esta basculan. mañana le daban la transferencia lista más votada. Y transferencia al de PSOE, votos ¿no? de la izquierda, por un lado UPyD y por otro lado Izquierda Unida. A ver cómo va a bascular si el electorado del PSOE descontento se queda en casa, ¿va UPyD o va Izquierda Unida? Y va a haber, porque Asturias son habas contadas, es decir, el cuerpo electoral asturiano es muy pequeño. Sí, pero Entonces, yo creo que va a haber ahí... vamos a ver, las elecciones en Asturias para mí son más interesantes que las andaluzas para medir Son muy el clima interesantes. general. Porque las andaluzas, digamos, hay un factor distorsionador muy grande que es la corrupción. Es decir, un factor clave para votar en Andalucía es si uno está de acuerdo o no con esta corrupción tan masiva, ¿no? Es decir, el que vaya a poner una papeleta del Partido Socialista en Andalucía, de alguna forma está avalando toda una corrupción, pero el que ponga una papeleta del Partido Socialista en Asturias, no. En ese sentido... Porque aún no se sabe, porque aún Bien, no bien, no, hay sí, imputados, sí. porque aún, pero de la corrupción es, pero total, Sí, y yo 30 no di- años de no, gobierno que socialista. no digo que no es- lo haya, Sí, pero digamos que no está encima de la mesa. no están los periódicos En Andalucía continuamente, todo sí. eso está encima de la mesa. Es decir, ¿qué significa? Pues que realmente la votación en Asturias yo la veo que va a ser más, sin ser asturiano ni conocer tampoco, pero lo que percibo desde fuera, una votación más en clave nacional, de estar de acuerdo con lo que hace el gobierno, de no estar de acuerdo, de estar un poquito de acuerdo pero no mucho, y así uno va eligiendo su candidatura, mientras que en Andalucía yo la veo en una clave no nacional sino puramente partidista, es decir, el Partido Socialista está ante un reto de vida o muerte. Vida o muerte, Más bien de muerte. porque si llega otro gobierno y destapa todo lo que hay, que yo, dicho sea de paso, tengo mis dudas de que incluso si gana el Partido Popular Lo por destape. mayoría Lo absoluta vaya a destape, ¿no? destapar todo. Ese es el problema. Ya. Yo incluso tengo mis dudas porque la corrupción en Andalucía es algo, en fin, inimaginable. La deuda. Entonces, claro, ahí, digamos, ese factor hace que se movilice al electorado, pero ya en otra clave. Bueno, es como yo lo veo. Sin embargo, es un test muy interesante para la partitocracia Asturias. El órdago de Francisco Álvarez Cascos es una cosa interesante. Interesantísimo. Una persona que estando en el poder ve cómo se le hace una pinza totalmente antinatural entre el Partido Popular, el Partido del PSOE y el Partido Socialista y rompe la baraja y convoca elecciones. Me parece un acto de valentía y un acto interesante para ver cómo responde el electorado ante esa convocatoria, ¿no? Estando de acuerdo con don Carlos en que va a haber más elementos nacionales en Asturias que en Andalucía, eso es cierto. Es lo que yo percibo. Lo que pasa es que bueno, tiene un vacío total por parte de la prensa y no tiene absolutamente ningún apoyo, boicot por todas partes. Bien, pues Alberto Núñez Feijóo visitó Asturias en apoyo de Cherines, juntos, Un artículo reciente sobre este tema de juntos, Asturias. es que me duele, juntos visitaron la emblemática feria de Tineo y bueno, pues Alberto Núñez Feijóo abogó por la macroregión formada por Asturias, Galicia, Castilla y León y Cantabria como despensa de Europa, unirse para luchar y tener más peso tanto en Madrid como en Bruselas. Oímos al presidente de la Xunta. Un motivo de satisfacción estar en Asturias acompañando a la candidata al Partido Popular al Principado y escuchar cómo Asturias tiene exactamente las mismas ambiciones que Galicia, los mismos retos
y cómo conjuntamente podemos ser más fuertes, podemos hacer propuestas con más población que nos la respalde y cómo podemos orientar la política láctea, la política cárnica, la política forestal, para que en el Ministerio de Agricultura y posteriormente en Bruselas se escuche a los ganaderos, a los agricultores asturianos, cántabros, gallegos, porque realmente estamos coincidiendo en las prioridades, estamos coincidiendo en el diagnóstico y estamos coincidiendo en el tratamiento de lo que hemos de hacer. Sí, qué bien que realmente, qué bien que fuera así esto, ¿no? Y que no sea nada más pues una declaración de intenciones. Hombre, óyeme, qué mejor. Siempre y cuando no creemos otra especie de estructura por encima. Otro clúster, claro, otro clúster. Lo de unirse como por Caixa intereses Galicia. comunes para tener más, para poder negociar mejor, eso es conveniente. Entonces, óyeme, si los ganaderos pueden estar unidos, Cantabria, los otros, o la cuestión forestal, Hombre, pues al qué bien. presidente Feijóo habría que preguntarle si esto es una opóstila o no. Lo que pasa que a mí tengo la sensación de que estos son, bueno, pues palabras ad hoc para ese momento, que queda muy bien y nada más. ¿Por qué no unimos, doña Madalena? Es que yo tengo aquí el mapa autonómico y estoy sorprendido, de verdad. Galicia, Galicia linda con Asturias y con Castilla-León. Cantabria ya no, es Asturias y... Oiga, pero sin embargo se incluye Cantabria en esa especie de clúster geográfico o clúster de vacas pero o de Cantabria ganadero. linda no sé con cómo. Asturias. Con Asturias sí, claro, y el País Vasco. ¿Por qué no añaden el País Vasco? Pero Feijóo ya porque había hablan lanzado... otra lengua. Porque hablan otra lengua. La Rioja, ¿por qué no La Rioja? Porque, oiga, los vinos, también el comercio de los vinos gallegos, de los vinos de La Rioja, etcétera. Yo qué sé, es que todo esto, entonces, y el resto de España dividimos esto, que si una especie de España la coloreamos en azul. Porque no tiene tanta ganadería, don Bernardo. Y entonces, Lo bueno, malo es que no tenemos además, una ganadería del política. País y Vasco. estaban en Tineo y entonces No, estaban en Tineo y en una en feria ganadera. Y en Asturias unos días antes de las elecciones del domingo, ¿no? De las elecciones autonómicas, y estaba con quien estaba, con la señora que se presenta, doña Mercedes Fernández, efectivamente, que tiene un mote, no sé cómo le llaman, ¿no? Le llaman... No, se llama Cherines. o le Pero llaman es él, Cherines, sí, es que efectivamente, sí. Bueno, que la otra ya se ve que fue tan buena, su predecesora, que han decidido pues barrerla del mapa, ¿no? Si han acertado con doña Chelines, si han acertado igual que con la anterior. No, si es que la prueba de que el Partido Popular se había confundido de pleno es que no repiten los de la lista anterior. Yo creo que siguen confundidos honestamente, de verdad. Y es más, si ganase el señor Cascos... La confusión fue en febrero pasado. Volverían a hacerle la pinza, porque es una inmoralidad. Total. Tan inmoral, o sea, le hacen la pinza ahí, no quieren ayudar, colaborar con la gobernación de la autonomía asturiana, y sin embargo colaboran, qué buena gente está el Partido Popular en el País Vasco con el Partido Socialista Obrero Español. Es que ves cada cosa en este mapa ibérico. La política es curiosa, porque, es curiosísima, porque ves ahora las campañas electorales en Asturias y los que eran personajes muy cercanos, muy afines. Bueno, el señor Francisco Álvarez Cascos es quien es, y en gran medida ha sido padrino de muchos de los que van a hacer campaña allí ahora contra él, ¿no? Es una cosa curiosa. No, pero lo que llama la atención es que gobierne con el Partido Socialista, que esto ¿recuerdan la polémica que hubo cuando aquí dijimos que el señor Cascos pretendía privatizar o reducir la televisión autonómica asturiana y se pusieron rápidamente en contra del Partido Popular y el Partido Socialista? Izquierda Unida. Digamos todos. Todos. Y todas las productoras y todos los que viven de la mamandurria que usted dice. Ese sistema que expulsa a los disidentes. Sí. Tienen un hueso duro que roer. La mamandurria, que es que de Cascos, es palabra... que ni siquiera, fíjense que ni siquiera tenemos unas palabras suyas, unas imágenes. Es que de Cascos no hay nada. Sin embargo, en Asturias tiene mucha raigambre. Es una persona con un valor indudable dentro de la comunidad asturiana. Es evidente, por los resultados que obtuvo, ¿no? Ahora, lo que dice doña Madalena, pues es cierto, en el sentido de que se le está haciendo un vacío informativo. Bueno, aquí realmente de las elecciones que más se están hablando es de las andaluzas, más que de las asturianas. ¿Y todo por qué? Porque el español tiene una
una tendencia hacia los basureros, digo yo. Bueno, pues me están diciendo ya que nos hemos pasado de tiempo. Nos quedan temas por tratar, pero bueno, Dios mediante seguiremos con la tertulia y los comentaremos en programas sucesivos. Don Carlos, muchas gracias. Si me permites un inciso, un saludo muy afectuoso, un abrazo a nuestro amigo Gaspar Barrón, que está convaleciente es verdad. en el hospital. Yo tenía aquí... Y un saludo para don Gaspar Vitaconero. Ay, claro también. que sí, menos mal que lo recordó usted, que además fueron a verle, ¿no? Sí, me dijo que había ido a verle. Don Gaspar es incombustible. Sí. Sí, ahí afortunadamente solo está ha sido en el un Juan pequeño Canalejo, susto y... está en el Juan Canalejo, sí, muy bien atendido, me dijo que había sido una maravilla, que él sintió una cosa, y dice, esto es infarto, que él mismo llamó a la ambulancia, vinieron, dice que es rapidísimo, que está fenomenal, que tiene su oficina montada allí, que le están haciendo pruebas. Y como que, lo deje, monta un estudio en la habitación. Y que pronto lo tendremos nuevamente a bordo. Bien, pues don Vicente, gracias. Buenas noches, encantado de estar aquí. Don Bernardo, sí, yo pues no le conozco personalmente gracias. A este señor, pero le deseo lo mejor. Pero lo conoce de la tele. Le conozco y además me transmite una gran bien. Vitalidad, ¿no? Si no estoy equivocado. Bueno, hay que decir también que es el Día Internacional de la Poesía, que es el Día Internacional del Árbol. Del síndrome de Down. Del síndrome de Down es hoy, no, es el sábado, ¿no? ¿Es hoy? Que yo sepa, es hoy. Vale, pues también del síndrome de Down, fue el día del seminario, es el día de la jornada por el Día Internacional de la Vida dentro de poco. Yo les confieso que aunque no soy partidaria de estos días así, los que no implican comercio, sí, los que no implican comercio como que está bien. Claro. Sí, que no tenemos que ir a comprar un árbol o no sé qué. Uno se acuerde. Es un recordatorio. Sí. Uno se acuerde. Sí. De eso se trata, ¿no? Sean buenos todos. El comercio bien, pues muchísimas gracias a los cuatro, gracias a ustedes por acompañarnos un día más, nos despedimos hasta el viernes, que estaremos con ustedes nuevamente a eso de las 10:30. Que sean felices.